Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben lo que se pretende en que es su programa, es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante porque nos lo han pedido sobremanera. ¿Qué fue lo que pasó ya después de la revocación de mandato? O sea, si se llevó a cabo la revocación de mandato, cuáles son las consecuencias, cuáles fueron los efectos que hemos estado viendo acerca de esta revocación de mandato, que todo el mundo ha estado hablando del tema, y también de este otro tema que tiene que ver con la reforma a la energía eléctrica. Le dieron un golpe totalmente al presidente de la República y luego ya metió ahí su segunda opción, pero bueno, quédese porque se va a poner muy interesante este programa y le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. ¿Seguimos siendo fifís y chairos o no? Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bye. Acerca de revocación de mandato, la reforma a la energía eléctrica, el uppercut al Poder Ejecutivo Federal. Para ello tengo a dos grandes que me complace mucho tenerlos aquí en el estudio. De verdad que son gente muy brillante, muy capaz y que la verdad pues conocen bien, conocen perfectamente, son gurús en esto del análisis político. Tenemos primeramente aquí a don Alonso Tamés, bienvenido aquí al programa. Estimado Héctor, muchísimas gracias por invitarme y un placer estar contigo y compartir foro con David. Muchas gracias, mi amor. De igual forma tenemos aquí a nuestro defensor de los derechos humanos, don David Ricardo Benítez. Bienvenido aquí al programa y como siempre defendiendo causas justas, de verdad. Pues creo que es la tarea de todos y todas. Realmente tenemos que estar unidos para lograr que se construya un cambio verdadero. Y pues bueno, quiero agradecer esta nueva invitación y felicitarte con motivo de tu cumpleaños. De mi onomástico, ya ni digas la edad porque no, van a decir que parezco como de 20, ¿no? Y doblemente afortunado compartir el set, el espacio con mi buen amigo Alonso. Y bueno, que en un día tan importante para ti, para los que te apreciamos, como lo es con motivo de tu cumpleaños. Muchas gracias. Y muchas gracias por la Yo la verdad siempre digo que siempre me asesoro y siempre estoy con gente talentosa, pero aquí don David Ricardo Benítez, además de ser muy talentoso, muy capaz, titular de los derechos humanos, la verdad es que él sí defiende los derechos humanos. Él no es lo que se llama una piedra en el florero, o un florero de piedra, quién sabe. Bueno, vamos a iniciar este gran programa, ¿no? Acerca de todo lo que pasó y lo que conlleva esta parte. ¿Cuál quieren que platiquemos primero? Porque son dos temas importantísimos, ¿eh? Yo diría que le entremos primero a la revocación de mandato. ¿Qué les parece? De aparición. Por orden de aparición, sí. Coincido. A ver, si quiere aquí don Alonso, a ver, primero, digo, ya sabemos qué fue la revocación de mandato, los supuestos, tal, todo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿sí se llegó al número, no se llegó al número? ¿Cuál es la lectura totalmente de este asunto? Gracias, Héctor. Y feliz cumpleaños, por cierto. También. A ver, yo creo que vemos mucho al obradorismo, o posteriormente a la revocación vimos a los obradoristas celebrando la consulta como un gran triunfo, ¿no? 90% para AMLO, fue como el referéndum soviético.
Pero es como si, a ver, en un partido de fútbol solo se presentara un equipo y se dedicara a meter goles en portería contraria, estando vacía esta, y luego que ese mismo equipo lo celebrara como una goliza, ¿no? O sea, Y además el árbitro es de ellos mismos. Exactamente, entonces es este supuesto aplicado en materia electoral, por así decirlo. Y llevando al público también. Sí, ellos jugaron su propio porras, juego, sus barras bravas o no bravas, lo que sea. En concreto, pienso que ya viendo los números no les fue mal, pensando como un ejercicio de movilización, quiere decir a Morena y al gobierno. Yo estimaba que iban a sacar unos 10 o 12 millones de votos a favor, sacaron un poquito más de 15 millones de votos a favor de López Obrador. El problema creo que para el presidente y para el gobierno es que la narrativa opositora post-consulta, Héctor, era mucho más sencilla de explicar. O lo replanteo. La narrativa oficialista era mucho más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ellos decían, logramos la mitad de los votos de 2018 con un tercio de las casillas. Algo así como un vericueto ahí matemático. De que, sí, o sea, es que depende de la fórmula que utilices, es como lo quieras ver, ¿no? Exactamente. O también que tuvieron más votos que Anaya. A ver, ¿quién rayos se acuerda cuántos votos tuvo Anaya en 2018, ¿no? Y el argumento post-consulta de la oposición era mucho más sencillo. Creo que igual de engañoso que el del gobierno, pero mucho más sencillo de comunicar, que es, tenías 30, ahora tienes 15. 30, 15. Entonces, que eso sí se puede, o sea, eso sí está cuantificado totalmente. Creo que son comparaciones entre mecanismos distintos. Por eso yo no me aventaría a decir, hoy en 2018 tenías 30 y en una consulta de revocación que ocurre por primera vez donde solo tú movilizaste, sacaste 15. O sea, son creo que ejercicios diferentes. Como digamos, ejercicio de movilización, creo que no estuvo tan mal. Que no estuvo mal, porque estamos viendo un piso electoral con todo el acarreo, con toda la compra de votos, con todas las amenazas que documentó en un reportaje de Animal Político, que sobre todo adultos mayores en diversos estados los amenazaban con quitarles la pensión de adultos mayores si no votaban por AMLO en la revocación. Eso está documentado por Animal Político. Entonces, tenemos todo este cochinero, pero ya sabemos, hay algo bueno de todo esto para digamos, la oposición, que ya sabemos cuál es ese piso de movilización, que son 15 millones, nada despreciable. El termómetro. Termómetro. Porque esos datos que por distrito nos está dando el INE, pues casualmente también le sirven a la oposición, porque ya sabes dónde están fuertes, dónde están débiles, dónde no los pelaron, dónde sí los pelaron. Entonces, y eso que sí cambia un poco el escenario, porque 2018 pues no tenían muchas gobernaturas. Sí. Ya las traen y eso les dieron la instrucción, por lo que se dice, de que si no me ayudas a esta parte, va a haber consecuencias. No, y coincido completamente. Uno ve las proporciones de participación en los estados gobernados por Morena son mucho mayores, ¿no? El caso de Tabasco, insisto, parece referéndum de dictadura africana. Ahí sí acarrearon bastante bien. Creo que sacó 96% del sí. O sea, ya hemos hablado en y en otros espacios que pues, es un ejercicio para alimentar el ego del presidente, pero también tenía una lógica de movilización electoral, de a ver con cuánta lana podemos mover cuántas personas. Ya tienen ese dato, porque solo ellos saben cuánto le metieron, obviamente de dinero público, porque estamos hablando de que es un desvío gigantesco. Y paréntesis, yo creo que en algún punto un crimen a escala nacional tan flagrante, el acarreo, el desvío de recursos, la publicidad ilegal, eso yo espero que algún día se investigue y se castigue. O sea, fue flagrante y a nivel nacional, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí creo que el presidente estaba ensayando para el 24. O sea, lo que estamos viendo son este acarreo, compra de votos, esta publicidad ilegal. Todo eso es un ensayo para 2024. Creo que se viene muy duro. Creo que hay un cinismo ya explícito, valga la redundancia, un cinismo muy explícito. Y ojo, las dos narrativas creo que al momento de analizar la revocación pues podrían ser algo, insisto, lo que se hace hace rato, un poco engañosas para las dos partes, ¿no? Porque la narrativa oficial pues, no toma en cuenta, por ejemplo, lo que decías de las perspectivas, que con todo y el acarreo y todo esto, propaganda ilegal, compra votos, etcétera,
no lograron convencer al 82% del electorado que podía participar, ¿no? Entonces, por otro lado, la narrativa opositora pues, no está tomando en cuenta que se está enfrentando a una operación, creo que de Estado, que se va a afinar para 24, Héctor. Entonces, yo ahí lo que sí veo es que lo que no le ayudó mucho de este ejercicio es que se ve que sí se puede vencer a la máquina que creían que era invencible por el número de personas que votan por él. Ya vimos que es la mitad con todo y el acarreo, que si no vas te suspendo ayudas, que si los nuevos gobernadores ayúdame o va a haber consecuencias. Hay varios temas que platicar en torno a ello. Yo ahí, y lo dejo ahorita antes de irnos al corte comercial, me preocupa un poco el que en las estrategias de la guerra dicen debilita a tu oponente. ¿Cómo puedes debilitar al INE? Quítale recursos. Y ahorita con lo que se gastó, que tenían ahorros el INE, seguramente para que luego le vuelvan a dar dinero, va a haber situaciones complicadas para eso, y debilitando a un organismo autónomo y que no tenga forma de cumplir su cometido, pues va a tener que haber un cambio. Y creas un ambiente de excepcionalidad, y eso es bien delicado. O sea, sí costó, decían que costó 500 millones de pesos más o menos esta consulta. No, 1.600 millones. 1.600 millones. Oficialmente. Costó miles de millones de pesos más, seguramente con todo el dinero de todos nosotros que se usó para acarrear a estas personas. Si eso estaba en los ahorros del INE y ya se gastaron, ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? En las siguientes campañas, en las siguientes cosas. Se pueden venir narcopartidos y cosas. Es un tema que lo vamos a platicar ahorita, pero también hay que ver como otro tema la participación de Sheinbaum, la participación de muchas que pueden nulificar o que creo que ya nulificaron la revocación de mandato. Vamos, porque se va a poner muy interesante este programa. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en esta gran lectura de dos temas que sí se tienen que seguir platicando, porque son temas que van a tener consecuencias en un futuro y muy, muy grandes. Yo creo que hay que seguirlas platicando. Mi estimado don David Ricardo Benítez, ¿cuál es la opinión de la revocación de mandato, lo que pasó, la lectura, estos temas de debilitación económica al INE, de la parte de la participación de muchas autoridades oficiales como Sheinbaum, como algunos otros actores políticos, y que posiblemente venga una nulificación de este ejercicio tan gastado en la revocación de mandato? Pues yo considero que realmente fue un ejercicio que inició muerto. O sea, nació sin vida, ya se veía venir el resultado. Todos y todas sabíamos que no se iba a lograr ese 40% para que fuera vinculante y que únicamente iba a quedar para el anecdotario. Sin embargo, como bien lo dice nuestro amigo Alonso, se habla de un resultado de alguna manera positivo para el presidente, viéndolo de manera electorera, pero no así de derechos humanos, no así para el pueblo. O sea, de manera electorera, de manera viéndolo desde un punto de vista de Morena, no fue malo, tampoco bueno. Tener 15 millones de votos o 15 millones de personas que te dan su respaldo en una elección intermedia, bueno, es una cifra que realmente no es común observarla. Sin embargo, aquí lo que debemos de replantearnos es, nuevamente desde la perspectiva de los derechos humanos, pues el derecho humano al buen gobierno, el cual te implica que seas transparente, el cual implica que hagas una utilización de los recursos de una manera eficiente y eficaz. Aquí estamos viendo que 1.600 millones, que al parecer fue lo que costó el ejercicio de revocación de mandato, pues se fueron a la basura. ¿Y por qué se fueron a la basura? Porque hay 2 o 3 lecturas o las que quieras poner de la revocación de mandato, pero no hay un dato real que pueda ser unificable y del cual nos podamos agarrar para decir que esto sirvió o no sirvió. Entonces, cuando hay un ejercicio en el cual no puedas levantarle la mano
a uno o a otro porque las cosas no están claras, pues estamos hablando de un dinero mal utilizado, que únicamente sirvió, como bien lo dice el maestro Alonso, pues para que se vayan midiendo fuerzas de cara al 2024. Estamos hablando de que si de algo le sirvió a los partidos políticos fue para medir fuerzas electoreras. Hay elecciones este año, hay elecciones el próximo año, hay elecciones en el 2024. Entonces, de esta manera, pues sí van sabiendo en qué parte del país tienen más apoyo oficialista, por así llamarlo. Otro aspecto que se debe de retomar fue ese apoyo desbordado que dieron varios servidores públicos a esta consulta de revocación de mandato. Realmente, contrario a la ley, estuvieron utilizando eventos públicos, estuvieron utilizando obviamente recursos públicos, porque un evento público conlleva recursos públicos, para hacer promoción, difusión y campaña sobre este ejercicio de revocación de mandato, y no de una manera plural, sino de una manera direccionada, donde no era voy a darle difusión a lo que es el ejercicio, sino voy a pedirle a las personas que apoyen esta postura. Entonces, realmente a esto se le llama sumarte a una campaña oficialista utilizando recursos públicos. Desde esta perspectiva, pues nuevamente los derechos humanos y el pueblo pierden. ¿Por qué? Porque estos recursos, como bien lo comentabas, pues pudieron haber sido utilizados con otro fin que beneficie realmente al pueblo y del cual no se tenga que estar preguntando si realmente quién ganó. Aquí creo que perdimos todos. O sea, todos y todas perdimos. ¿Por qué? Porque se perdieron 1,600 millones de pesos en el mejor de los casos, que realmente no se sabe cuál fue el objetivo, porque todos sabíamos desde antes de que iniciara esto, pues que el presidente ganara o perdiera este ejercicio se iba a mantener, o por lo menos el partido que lo llevó al poder iba a tener la oportunidad de seguir manteniendo a un personaje de su misma línea, con lo cual pues no cambiaba mucho la retórica de lo que es de la perspectiva que estamos viviendo. Entonces considero que para la historia pues es una anécdota tal vez importante, sí, para el partido oficialista tener 16 millones de votos, no, 15 millones de votos, poco más de 15 millones de votos es algo bueno, sí, pero para el pueblo, para los derechos humanos y para esa democracia a la que tanto llamaron, pues creo que es una derrota. Claro. Creo que la democracia en México, la democracia se manifiesta en dos vertientes, o participando o no participando. O sea, es una forma el hecho de no ir a las urnas es una forma de participar y de manifestar tu rechazo, ya sea a un candidato, a una elección, o en este caso, a un ejercicio de revocación. Entonces, el hecho de que haya ganado el abstencionismo, pues también es un mensaje muy claro y muy evidente de que las personas están dispuestas a participar en todo aquello que le vaya a sumar a México. Aquello que evidentemente no le sume, pues no van a participar. Llámese Andrés Manuel, llámese como le quieras decir, las personas no están dispuestas a participar en algo que no vaya a sumar a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestros derechos. Y considero que esa es la lectura que yo le podría dar desde los derechos humanos. O sea, las personas haciendo uso de lo que de su libertad de ir a emitir su opinión o no hacerlo, pues decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Tal vez porque consideraban que era un voto innecesario, un tiempo innecesario el que iban a invertir en ir a manifestar su opinión y que finalmente no iba a tener absolutamente ningún resultado. Y bueno, considero que fueron las personas que de alguna manera pues, tuvieron la razón. ¿Por qué? Porque finalmente sí no se tuvo ningún resultado, se está por invalidar el ejercicio de revocación, se hizo un acarreo impresionante, violando nuevamente la ley electoral, un acarreo para que la gente fuera a votar cuando la ley manifiesta que no se permite que se esté llevando a votar a las personas. Este famoso carrusel que otrora tiempo se manejaba de una forma sistemática y que bueno, que se pretendía o se suponía que había quedado en el pasado, pues hoy lo retoman de una manera cínica,
poniéndole incluso al transporte, te llevo a votar para la revocación, y subiéndolo a redes y bromeando y demás. Realmente considero que esto es pues puede ser una burla al pueblo, y por eso creo que el pueblo de alguna manera se manifestó no yendo a participar a este ejercicio de revocación, que finalmente sí queda en la historia, sí, pero como un intento fallido, como lo fue el intento fallido de la ley Bonilla, como lo fue el intento fallido de Saldívar de que se ampliara su mandato. En este periodo hemos visto varios intentos fallidos, ninguno obviamente que nos costara tanto dinero al pueblo como este, pero bueno, se puede notar que en el ambiente existe un deseo por hacer cosas nuevas, pero no forzosamente cosas nuevas que vayan conforme a lo que la ley mandata, y no forzosamente aquello que el pueblo quiere, necesita, o que aquello que el pueblo realmente está solicitando. Claro, claro. Bueno, a mí me han dicho siempre que sigue el dinero y encontrarás, pues, digamos que causas, coincidencias y todo, ¿no? Porque sobre todo los norteamericanos son mucho de follow the money, ¿no? De sigue el dinero, ¿no? Aquí lamentablemente veo que pues el dinero fue mucho el que se gastó, y no veo el beneficio. Coincido totalmente en la parte de que fue un termómetro para ver el costo político de tanta locura que hemos estado viendo en cambios en supuestamente esta transformación esta transformación 4T, perdón, disculpe, no de cuarta, de 4T. Pero sí, lo que sí quiero resaltar es, pues sí hay perjudicados, porque esta parte de debilitamiento de recursos del INE sí me preocupa para un futuro. Me preocupa mucho. Ya se dieron cuenta de cómo están las cosas, a pesar de dar instrucciones precisas supuestamente a varios gobernadores para que esto fuera lo más alto posible en cuanto a participación, en cuanto a votación. Y veo que pues no llegó a muchas cosas. Incluso para el 2024 pues va a ser otro escenario totalmente distinto, porque bien señalaba aquí el titular de los derechos humanos de San Mateo Atenco, don David Ricardo Benítez, pues lamentablemente va a haber muchos cambios de cosas, y va a haber muchos ejercicios de elecciones este año, el que sigue, y 2024. Entonces, una escenificación total para que puedan saber que esto se va a replicar igual 2024 puede cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, la fotografía puede cambiar, pero lo que sí no va a cambiar es los recursos que ya se emplearon y debilitaron a alguien que es el que cuida las elecciones, y que al rato ese cuidador puede llegar a ser, pues a lo mejor la Secretaría de Gobernación, no se sabe, alguna otra cosa, como ya lo hemos visto en la historia de México. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí. Ya estoy preocupado con esto que está pasando de la revocación, tanto dinero, tanta cosa. A ver, unos últimos comentarios, don Alonso, también en torno a la revocación, porque si no, no vamos a poder entrar al otro tema de la reforma eléctrica, pero ¿cuáles serían unas conclusiones? A mí, el mecanismo como tal de la revocación en un presidencialismo como el mexicano no me parece un sistema de rendición de cuentas muy sostenible con el paso del tiempo, Héctor. A ver, se publicitó mucho la revocación del 10 de abril diciendo el pueblo pone y el pueblo quita. Realmente, a ver, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso, ¿no? Pero el problema es que es mucho más complejo que eso, ¿no? A ver, la Constitución establece que en su artículo 84, que en caso de haberse revocado el mandato de un presidente, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo. Estamos hablando de que
en un sexenio de un presidente revocado, habría en los últimos 2 años y medio 3 presidentes. Sí. El revocado, el provisional y el sustituto. Claro. Entonces, a ver, ese presidente sustituto que terminaría el sexenio sería designado, el tercer presidente de la segunda mitad del sexenio, sería designado por una mayoría absoluta del 50% más un voto del Congreso General, erigido como colegio electoral, Héctor. Entonces, el primer dilema democrático alrededor de esto es que la revocación como está en la ley implica un riesgo de inestabilidad política. Por esto que estoy diciendo que en 2 años y medio tendríamos 3 presidentes distintos, lo que obviamente afecta, 1, la atracción de inversión, 2, el seguimiento de acuerdos políticos y también pues, la continuidad misma de proyectos del día a día, ¿no? El segundo dilema democrático para mí es más evidente, que es que el presidente, el provisional y el sustituto serían electos no precisamente por el pueblo, Héctor, sino por las cúpulas partidistas en el Congreso. Entonces, digamos que el fantasma de la poca legitimidad democrática sería real, porque el presidente del Congreso podría ser, imaginemos el caso, podría ser en ese momento alguien de oposición, un partido distinto al del presidente revocado. Peor aún, Héctor, si la oposición tuviese mayoría en el colegio electoral, el sustituto probablemente sería alguien de oposición o al menos no del partido del presidente revocado, que habría ganado el voto popular 3 años y medio antes. Entonces mi punto es simplemente este: si este cambio de partidos puede ocurrir, ¿por qué no mejor hacerlo a través de una elección nacional? Claro. Y aquí abro un tema y cierro con esto. La revocación surgió para abordar un viejo problema del presidencialismo mexicano, que son los pocos o nulos llamados a cuentas para los presidentes de la República. Pero de verdad no me queda claro que este sea el mejor método para ello, sobre todo porque si lo que nos importa o lo que está en el centro del debate es que el pueblo sea quien decida al ocupante de la máxima oficina de este país, ¿no? Creo que México necesita rejuvenecer el presidencialismo y, ojo, no transitando a una figura como el sistema parlamentario, porque a mi parecer crearía naturalmente fricción entre el jefe de gobierno y el jefe del Estado para ver quién es el verdadero mandamás de este país, ¿no? Entonces creo que el sistema parlamentario en una cultura política como la nuestra, creo que es negativo, ¿no? O tardaría mucho en cuajar culturalmente, ¿no? Una especie de dualidad política o de jefatura. Y de enfrentamiento entre el jefe del Estado, el presidente de la República en ese sentido, y el primer ministro, ¿no? En un sistema parlamentario, ¿no? Entonces, simplemente rejuvenecer el presidencialismo también pasa por escuchar y atender el reclamo de esos 7 cada 10 mexicanos que, según Mitofsky, para febrero de 2022 están de acuerdo con ser consultados para que un presidente termine o no su mandato, más allá de sea este u otro. Entonces, ¿cómo compaginar ese clamor popular por participar sin que la inestabilidad política y la poca legitimidad que produce la revocación? ¿Qué opciones tenemos para eso? Yo con esto cierro. Creo que es momento de hablar de largo de los periodos presidenciales en México, porque hablar de revocación es en el fondo... ¿4 y 4? Hablar de revocación de mandato es, en el fondo, ojo lo que voy a decir, es hablar de periodos de gobierno más cortos, de la necesidad. Entonces, creo que es un debate, yo me inclino, o sea, creo que se tiene que abrir ese debate, pero yo me inclino, obviamente no para este presidente, pero para presidentes futuros, una especie de 4 años tal vez, con opción Como a una Estados Unidos de Norteamérica. A una sola reelección. Podría ser sin la figura de vicepresidente ni nada. Pero creo que es momento de empezar a discutirlo, porque en el fondo estamos hablando de eso. Echar mano de la revocación es todos en conjunto decir que tal vez sean muy largos los periodos presidenciales de 6 años en México. Creo que es hora de discutirlo. ¿Reelección? Podría ser. O sea, ampliación de mandato. No, ampliación creo que... abre mucho la puerta. Ajá, creo que es bastante ambiguo. Creo que tiene que ser una opción a una sola reelección, un periodo de 4 años. Si lo hace bien, se le premia con 8 y se va a su casa. Sistema norteamericano. A futuro. Pero hay un debate ahí. Sí, no, y que se tiene que entrar, o sea, se tiene que entrar como de lugar. Un último comentario, porque ya vamos a irnos al otro tema. Bueno, pues considero que la revocación de mandato como tal no es una mala idea, siempre y cuando realmente las reglas del juego las ponga, más bien las reglas del juego estén cimentadas sobre la voluntad del pueblo, que no sea, como en este caso fue el Ejecutivo el que llame a una revocación, porque pues tiene Pero él es el pueblo. Tiene todo el aparato, el pueblo, todo tú y todos nosotros, todas las personas, los gobernados, todos los gobernados, que tengan realmente la oportunidad de decir en qué momento quieren revocar a una persona, y en ese momento
a mover todo el aparato que sea necesario. Considero que es únicamente en esta disyuntiva podría ser algo bueno. Sin embargo, coincido plenamente con lo que comenta Alonso, y realmente el hecho de rendir cuentas a los 3 años, pues bueno, sería mejor una elección a los 4 años, y sabes qué, me quedo, o a lo mejor me reelijo un periodo más, pero por 4 años nada más, ¿no? Entonces podríamos abrir la puerta a esta opción, y considero que también se tiene que ver la forma de que exista una segunda vuelta. Digo, la elección de 2018 Andrés Manuel hubiera ganado sin problemas si diera una segunda vuelta, pero son escenarios muy poco vistos. Entonces sería importante. Y más caros. Son más caros, sí, pero a lo mejor son escenarios en los que en un sistema democrático como el de nosotros, de muchos partidos, pues se va reduciendo esta línea, esta ventana, únicamente quedando los dos más votados, y de alguna manera las personas llegan a cambiar su intención. Nos vamos también a los elefantes y los burros de Norteamérica, también. A 2 partidos, digamos, ¿no? Pues mira, digo, ese ya es otro no tema. Necesariamente. Ese ya es otro tema, tal vez no sería malo, pero creo que tampoco es bueno imitar todo lo que hacen los demás, llame Estados Unidos o llámese como quiera llamarse. Todo debe de irse adecuando al esquema de nuestro país, a nuestras ideas, a nuestra cultura, a nuestra identidad. Pero sí hay esquemas que tienen que replantearse, hay ideas que tienen que reformarse. Es el momento. Pero desde el fondo, y sí es el momento ahorita. Y creo que sería un acierto real que podría existir de esta parte de la historia que las personas del partido oficialista llaman cuarta transformación, pues que abriera la puerta a hacer cambios realmente de fondo que pudieran estar en beneficio del pueblo. Pero para que esto sea en beneficio del pueblo, hay algo muy importante de lo que quiero hacer mención, y que considero, y que los derechos humanos así lo ven. Debe de haber una unión. O sea, debemos realmente todos y todas, pues caminar sobre un mismo sentido, sobre un mismo fin común, que el fin común sea México aquí, y que realmente no nos estemos descalificando unos con otros, porque el estigmatizar es una violación a los derechos humanos. Claro. El hecho de decir, si no estás conmigo, estás contra mí, o el hecho de decir los chairos y los fifís, o las personas que no piensan como yo, y eso lo retomaremos en el siguiente segmento del programa, son traidores a la patria, considero que todo esto resta, y sí da un mensaje muy claro de descontento desde la parte oficialista. Entonces, la lectura de un servidor para poder cerrar esta parte es que existe un descontento de la parte oficialista, que el Ejecutivo Federal no considera realmente haber triunfado en este ejercicio, y que esos discursos que lo nombran triunfador, pues sí, fueron del presidente de su partido, de los senadores, pero en sí yo no escuché un discurso con tanta euforia de llamarse triunfador del titular del Ejecutivo, como sí escuché un discurso de odio, de división, que creo que esto nuevamente resta y que es contrario al ejercicio de la revocación de mandato, a los derechos humanos, y es contrario a lo que México necesita hoy y siempre. Y por más que lo repitan y lo repitan y lo repitan, pues una cosa es la verdad y otra que lo estén repitiendo creyendo sí, que creemos todo eso, ¿no? Bien, pues vamos a una pausa comercial, y ahora sí vamos a entrarle ahorita en el siguiente bloque, ahora sí a la parte de la reforma eléctrica. ¿Qué pasó con este uppercut dirigido al presidente de la República? Vamos a una pausa, no se lo pierdan. Gracias. Bye. Bien, estamos de regreso y ahora sí vamos a entrarle con todo a lo que pasó acerca de la reforma eléctrica, una reforma que al parecer ya cantaban victoria en el gobierno federal, y pues no, que siempre, ¿no? No sé si aquí don Alonso nos pueda platicar un poquito la lectura acerca de esta parte.
Mira, el tema de la reforma eléctrica, Héctor, creo que a todas luces es una derrota para el gobierno federal. Hoy sacó una encuesta Alejandro Moreno en El Financiero, el encuestador, donde decía que el 71% de los mexicanos cree que fue una derrota para el presidente y para Morena. La votación, digamos, que no pasara la votación en San Lázaro a favor de la reforma eléctrica, ¿no? Otro dato que también venía en el compendio que hace Alejandro Moreno de estos datos, dicen que el 60% de los mexicanos rechaza la etiqueta de traidores a la patria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se está también sumando al rechazo a la etiqueta de traidores a la patria, probablemente a un sector del obradorismo, que está diciendo, bájale 2 rayitas. Mario Delgado, Citlali Hernández, la cúpula partidista y de Morena, y también, obviamente, gente del gobierno federal y el propio presidente, ¿no? Pero me llenó de mucha esperanza este dato, el del 60% de los mexicanos rechazando la etiqueta de traidores por simplemente pensar distinto al gobierno, porque te habla de que hay un latido democrático y pluralista importante en una mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces, por ese lado creo que, como dicen algunos, hay esperanza porque tenemos ya cada vez más enraizado esta noción de que tú puedes pensar distinto a mí, pero no tenemos que ser enemigos mortales. Podemos simplemente ser adversarios ideológicos o como le quieras llamar, pero dentro de los cánones democráticos cotidianos. Acuerdos. Exactamente, ¿no? Y también, traer a cuenta la incongruencia de personajes como la jefa de gobierno, ¿no? Yo recuerdo que cuando Claudio X González llamaba a hacer una lista de los diputados o ciertos personajes morenistas que estaban apoyando una medida en particular que él consideraba regresiva para los mexicanos, que eran personajes afines a Morena, él dijo una lista de estos morenistas que están dañando al país. Entonces, en ese momento la jefa de gobierno, que fue hace este episodio 3-4 meses, la jefa de gobierno dijo que solo los fascistas hacían listas, ¿no? Entonces, me llamó la atención ver hace 2 días que la jefa de gobierno se mostraba a favor de hacer una lista de quienes habían votado en contra de la reforma eléctrica del presidente. Entonces, a ver... ¿Es una cucharada? Sí, no, simplemente hay que ser mínimamente congruentes, ¿no? Entonces, solo si haces listas tú, entonces no es de fascistas. Pero este gobierno federal, o bueno, voy a hablar más bien de López Obrador, digamos. Pues él, desde que inició su campaña hasta ahorita, siempre ha sido una persona incongruente. No, o sea, primero dice, vamos a bajar la gasolina, y tómala, se sube la gasolina. Y ya que hay un problema de reclamo de la gasolina, argumenta otras cosas. No, es un régimen espejo. Dijo, va a haber sistema de salud escandinavo. Ya hay menos medicinas que antes. Un régimen espejo. O sea, lo que dice, esperemos lo contrario, casi. Y aunque se lo hagas ver, digamos, sin un afán de pelea, sino nada más decir, oiga, usted declaró esto hace algunos meses o algo, no me acuerdo. No, y coincido. Y aparte, vimos que le tratamos de dar el spin mediático post votación de la reforma eléctrica cuando perdieron, y empezaron a decir, no, es que el presidente es un ajedrecista en 3 bandas y cayeron en su trampa. Mano, a ver, todo el mundo se dio cuenta que perdió porque no juntó los votos, porque Nacho Mier no sabe, al parecer... ¿Hubo traiciones hacia Morena? Porque hablaban de que hubo algunos legisladores que creyeron la gente de Morena haciendo sus cuentas de los votos y todo, y al parecer hubo personas que sí no cumplieron con ese acuerdo con Morena. Hubo 2 votos del Partido Verde en contra de la reforma y fueron posteriormente expulsadas del partido de la bancada. O sea que yo creo que Carlos Puente, el coordinador de la bancada, dijo... yo estamos al 100 con el presidente y no quiero tonterías, y pues separaron a esos 2 diputados, bueno, diputada en un caso, creo que eran 2 diputadas de hecho, lo separaron, no, un diputado, perdón, hombre, y una diputada mujer, y ya lo separaron de la bancada, pero más allá de esto, al final del día en San Lázaro, y yo estoy ahí también como asesor parlamentario,
lo que vimos ahí fue un ejemplo de poca pericia política. La verdad es que hubo una cerrazón total. Yo genuinamente creo, Héctor, que había espacio y escenarios para una reforma eléctrica de consenso. De verdad lo vi. Donde, digamos, el litio y la creación de una especie de litiomex que hasta el Partido de Acción Nacional se dijo dispuesto a discutir e incluso a aprobar en algún punto. El coordinador Jorge Romero lo dijo. Esa parte del litio, tal vez darle, digamos, esa victoria al presidente para que se sienta López Mateos así de litio es nuestro y así, porque es lo que quiere. Quiere sentirse Cárdenas, quiere sentirse López Mateos, eso es lo que le gusta, entonces dáselo. Y por el otro lado se protege la transición energética, era una ola que nos podía remontar a nivel internacional. Exacto. Y por el lado de la oposición, dejas que ellos se proteja de cierta forma la transición energética hacia energías verdes. Todos ganaban. Los certificados de energía limpia. Había un espacio de verdad para una reforma eléctrica de consenso, pero no con estos personajes, Héctor. Porque es como hablar con una pared, de verdad. O sea, yo creo caprichos. Yo creo que mi lectura, de verdad, creo que lo que sucedió fue que a Nacho Mier le dijeron no le muevas ni una coma y hazle como quieras. Lo dijo el presidente. Entonces también Nacho Mier, juzgarlo como mal negociador político, pues también está un poco viciado, porque si acá el patrón no te dice no le muevas nada, pues también ¿qué haces, no? Entonces ahí más allá de, creo que el culpable final de que no pasara es simplemente el presidente por la polarización, por no permitir a sus diputados abrirse a negociar construir una reforma eléctrica de consenso que existía, el ánimo se podía lograr, por supuesto que sí. Pues entonces eso es lo que ocurrió, porque en política así no pasan las cosas. Pues si te cierras, pues, y menos con los números que tienen, porque quiero decirle a las personas, si quienes nos están viendo votaron por el PRI, por el PAN o por el PRD en 2021, ya quiero recalcarles que su voto ya sirvió. Frenó la reforma eléctrica del presidente, contaminante, costosa, tóxica, que espanta inversiones. Es decir, el voto de las personas que muchos de nosotros, y hablo a título personal, muchos de nosotros pedimos en 2021 por PRI, PAN o PRD, la Alianza Va por México, ya rindió frutos bajo su esquema de bloque de contención a las, digámoslo así, ocurrencias presidenciales, ¿no? Pues, hay ahí, porque seguramente nos van a estar atacando en redes sociales y todo esta parte de que dicen, oye, pero ¿y España? Ya vimos que cuando está en manos de los privados, de los empresarios, pues se vuelven los dueños del Estado y pueden subir las tarifas de la energía eléctrica y López Obrador en esa postura de Superman, digamos, quería salvar al país y no se lo permitimos. ¿Ahí qué pasa con eso? O sea, mira, yo creo que hay que ir desmontando mito por mito, ¿no? El primero, y creo que el más importante, fue que quieren desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Yo nunca escuché a un opositor decir hay que desaparecer la CFE. Y tienen la mayoría incluso de todo el porcentaje de energía eléctrica que produce. No, pero insisto, o sea, vamos mito por mito. Yo jamás escuché a alguien, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Movimiento Ciudadano, nadie decir vamos a desaparecer la CFE y que Iberdrola se encargue de la distribución y generación eléctrica completamente. Nadie dijo eso. La verdad es que creo que la postura fundamental de la oposición, que fue Va por México, PAN, PRI, PRD, fue no podemos cerrarnos a los complementos de la industria privada. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde podemos hacer lo mismo, pero más barato, sin perder la regulación y decisión última del Estado, que es el esquema que da la reforma del 2013. No se le quitó, digamos, autoridad al Estado mexicano sobre el control último de la distribución de electricidad. Simplemente se querían dotar las condiciones para que en ciertas regiones del país pudiese tener la opción el Estado mexicano a asociarse con un privado para ser simplemente más eficiente. Si el gobierno le apuesta a que mejora sus cosas, pues se vuelve más competitivo, ¿no? Y es que caer en esta dicotomía de es que o es público o es privado. A ver, estamos viendo que la NASA se asocia con SpaceX de Elon Musk y están reactivando la industria aeroespacial y de turismo espacial. Y no por ello pierde, digamos, la titularidad y la rectoría. Exacto.
la NASA de lo que va a pasar. Seamos muy claros, con la reforma del Pacto por México de 2013, se mantenía la rectoría del Estado sobre la industria eléctrica. Hay que leerlo bien, porque luego la gente se confunde y usan todo, repiten y repiten y repiten lo que escuchan, pero no lo están llevando a lean de verdad lo que está pasando. El trasfondo, simplemente lo que Morena quería era llevar al mínimo la opción de asociaciones público-privadas y la oposición quería mantener abierta la opción. Claro. Pues es que necesitamos... Bueno, en términos muy generales. Si quieren realmente que hagamos un país nuevamente competitivo, un país de verdad que sea diferente, pues vamos a entrarle a las cosas bien, pero a la lógica y a lo verdadero, no nomás a lo que quieren que hagamos, ¿no? Vamos a una pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos platicando aquí en este gran programa. Titular, derechos humanos, super derechos humanos. ¿Qué se piensa acerca de esta parte de la reforma eléctrica? Bueno, pues considero más bien hablando del contexto de la reforma eléctrica, que ganó la democracia nuevamente, como bien lo decía el maestro Alonso, y lo retomabas tú, amigo. Es importante recordar que en el 2021 la alianza PRI, PAN, PRD recupera algunos escaños importantes que permitieron que existiera este equilibrio para que el partido en el gobierno no tuviera esa mayoría absoluta que le hubiera permitido hacer lo que quisiera, entre ellos la reforma. Entonces, aquí podemos notar que nuestro voto sí vale, que nuestro voto sirve, siempre y cuando sea un voto informado, un voto que te lleve realmente a hacer cambios importantes que le puedan dar una sostenibilidad al país, que le puedan dar un equilibrio. Una de las banderas muy importantes del presidente Andrés Manuel, pues es luchar contra la corrupción. Y yo me preguntaría si no es corrupción prácticamente gobernar por decreto. O sea, que no puedan los diputados, no puedan tener cierto libertad para poderle hacer cambios a un proyecto y que tengan la obligación de votarlo simplemente porque así se los están diciendo. ¿Por qué digo que esto de alguna manera es corrupción? Porque tú votas por una persona para que ejerza su papel de legislador, y para que pueda legislar pues tiene que analizar diferentes vertientes y ver qué es lo que el país realmente necesita y ser realmente la voz del pueblo en el Congreso. Esta es la parte del legislador. En el momento que llega un tercero y te dice esto va así, pues no forzosamente estás representando al sector que votó por ti. De esta manera parte pues que debería ser muy importante que se permita a los legisladores que sean ellos los que creen sus propias leyes y que se puedan votar en un Congreso plural, abierto y democrático. Desde esta perspectiva considero que el presidente Andrés Manuel, por supuesto que perdió, él sus cálculos no le dieron, él consideró que sin moverle una coba podía pasar esta reforma. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas de esas personas que votaron en contra, pues también tenían alguna presión mediática o alguna presión política que probablemente consideraron que iba a ser necesaria para cambiar la opción del voto, ¿verdad? Y pues no fue así. Nos encontramos que diputados del PRI incluso tuvieron que dormir en el Congreso, pues para que no fuera haciendo que se descompusiera el coche y no alcanzaran a llegar, o que hubiera alguna manifestación y que les impidiera llegar a votar. Claro. Entonces hubo esta parte de estrategias políticas que les permitieron pues llegar a su objetivo, que era frenar esa reforma, que sin ser especialistas, vaya, en la materia, pues considero que tratar de controlar todo sin tener a las personas idóneas al mando, desde ahí estamos mal. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos de recordar que quien está al mando de la CFE pues es Bartlett. Desde ahí estamos en una
perspectiva pues un poquito equivocada de lo que es pues tener a una persona adecuada, la persona que conozca del tema para que realmente te pueda garantizar o medianamente garantizar que los resultados van a ser positivos, ¿verdad? Entonces, si desde ahí entendemos que queremos imponer a una empresa y que la persona que la va a dirigir pues tampoco tiene las cartas credenciales para ello, por lo menos profesionales, pues, pues considero que desde ahí estamos mal. Entonces, qué bueno que la democracia triunfó, qué bueno que nuestro voto fue útil, qué bueno que aquellas personas que votamos por el PRI, por el PAN o por el PRD, hoy nos estamos dando cuenta que realmente, a pesar de estar tan lastimado nuestra democracia en México, pues funciona. Qué bueno que aquellas personas que se han preocupado y ocupado por estar informando a nuestro pueblo, pues de alguna manera poco a poco están retomando ciertas voluntades que van a servir para que exista un equilibrio sano, porque en la democracia el equilibrio siempre va a ser favorable. Los derechos humanos no se pueden ver cuando exista una imposición. Debe existir un equilibrio sano para saber cuándo es bueno y cuándo es malo, y que la gente sea quien decida. Aparte es muy importante retomar de cara al 2024 y pues bueno, considero que México desde esta perspectiva pues tiene una esperanza de que las cosas puedan cambiar para bien y que nos encontremos en el 2024 un escenario completamente diferente, con actores completamente distintos y con una idea realmente unificadora en beneficio de la paz en el mundo, de la paz en México, de salvar y rescatar a nuestro medio ambiente y que exista un crecimiento para nuestro país, que es en beneficio de todas y todas. Y todos. Y pues bueno, como ya termino, me dijo mi hijo, no acostumbro a hacerlo, hoy es cumpleaños de una de sus amigas, entonces pues bueno, mandarle a América Liliana o Liliana América su felicitación de parte de David Orlando, de todos, del programa acá, de mi buen amigo Héctor y de Alonso. Del hijo sobre todo. Y de mi hijo. Que felicitación por su cumpleaños, que es el día de hoy. ¿Cómo se llama tu hijo? David Orlando. David Orlando, ya mereces ahí por lo menos un abrazo, ¿no? Ya cumplió. Ya, sí. Mínimamente un abrazo, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, amigos, Héctor, Alonso, por permitirme estar con ustedes compartiendo este escenario. La verdad que es muy importante para mí poder estar con gente tan inteligente, tan preparada y que sobre todo coincidimos en un mismo fin común, que es pues heredar a las nuevas generaciones un México diferente pero mejor. No un México diferente como el que nos están ofreciendo, pero que retroceda. Un México diferente pero mejor. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, amigo. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Oye, lo que sí también quisiera yo aclarar es algo, porque nos han estado diciendo que nosotros nos comparan mucho con los comentarios de Loret de Mola, que si somos periodistas que nos paga Loret de Mola, que si somos una extensión de Latinos, que si varias cosas. No es así, somos personas que usamos nada más la congruencia, la lógica y lo que vemos de experiencia para dar nuestras opiniones en torno a lo que está pasando en nuestro amado país que es México. De verdad, digo, no sé con respecto a estos dos temas que haya dicho Loret de Mola, que haya dicho Broso, que haya dicho en Latinos, pero de verdad, digo, qué honor y todo yo defiendo mucho y trato de siempre estar admirando a la gente que hace un buen trabajo y creo que ellos hacen también su labor que tiene que ver con el periodismo claro, evidente y concreto. Entonces creo que eso es algo de señalarse, porque si no hay 1000 personas ahí, haters que nos odian, síganos atacando, nos da risa toda esa parte, no hay bronca, o sea, y views. Y views y todo, de verdad, hagan lo que quieran. Yo lo que nos interesa es decir la verdad de lo que está ocurriendo para que las personas que realmente sí quieren ver este programa por lo que les deja de información importante, de verdad estén bien documentados. Entonces, digan lo que quieran, digan
de aquí del comisionado, digan que acá Alonso es Batman, yo soy la mole o quien quiera, no me importa. Vamos a seguir platicando en torno a temas que son de amplio interés para nuestro querido México y para las personas que de verdad quieran llevarlo a cabo. Bien, pues no me resta más que agradecer, obviamente, porque de verdad se nos acabó el tiempo aquí del programa. No el tema, porque podríamos seguir platicando muchísimas cosas más, pero bueno, ahora sí que el tiempo en televisión siempre es muy, muy caro. Si ustedes quieren seguir las redes sociales, suscríbanse, toquen la campanita, dejen sus comentarios, compártanlos. Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hacen que sepamos a dónde quieren que llevemos a cabo este programa, los temas que desean que platiquemos, a quienes quieren que invitemos. Y de verdad que todos sus comentarios son siempre bien recibidos con la finalidad de que mejoremos siempre la calidad de este programa. ¿Dónde nos encuentran? En YouTube, bajo el nombre Justicia para Todos. Insisto, suscríbanse, toquen la campanita, compártanlo y todo. Y de verdad tenemos más de 200 y tantos programas con temas de mucho interés para ustedes, temas de derechos y obligaciones en materia jurídica, temas de gran interés como es el del día de hoy que hemos platicado, que tiene que ver con cuestiones de derecho justamente, porque la revocación de mandato también tiene que ver con cuestiones de normas, desde el aspecto constitucional hasta leyes y todo, entonces sí tienen que ver con esos temas. También están las redes sociales, que está Justicia para Todos TV, en Facebook, está en Instagram, también está otra red social que es Abogado Héctor Becerra Orefice. Ahí también déjenos todos sus mensajes, de verdad siempre son bien recibidos en Instagram, en Twitter, en Facebook y todo esto es en beneficio de ustedes, que no les tomen el pelo las personas que son demagogos y lo único que están tratando de hacer es convencerlos de algo que no es así, por favor. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en el programa, a la producción por hacer posible el mismo, y muchas gracias a ustedes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, alentándolos a que nos sigan visitando en este programa, porque insisto y volveré a insistir, es en beneficio de todos ustedes. ¿Y cuál es nuestro lema? La justicia es ciega, pero nosotros, aquí los compañeros, no